Hola, ¿qué tal? Sigo la historia y como toda historia debe estar construida con hechos coherentes, porque si no deja de tener el significado que realmente se quiere transmitir. Esta historia, que es la historia de mi llegada a Panamá para encontrarme con el general Perón, tiene que estar encuadrado, por lo menos lo creo así, dentro del contexto histórico que se vivía en aquellos tiempos. Estamos en el mes de febrero del año 1956 y yo acabo de llegar a Panamá para ver a Perón. El mundo en ese momento, 1956, estaba en una gran evolución que significaba el resultado de una lucha de poder mundial, en plena Guerra Fría, entre los Estados Unidos y Rusia. En ese momento crítico, dramático para Latinoamérica, se producen varios golpes militares en América Latina. Uno de esos golpes militares, fundamental, obedece pura y exclusivamente a esta época. En el continente americano se estaba diseminando un movimiento de resistencia izquierdista patrocinado por la Unión Soviética. La guerrilla en Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, estaba hackeando el gobierno. Entonces la reacción de los Estados Unidos para que Rusia no pusiera un pie en América Latina fue descabezar todos los gobiernos constitucionales que había y poner juntas militares que obedecieran estricta y exclusivamente a sus intereses. Dentro de ese juego entró la Argentina. Dentro de ese juego se abortó la democracia de un gobierno legal, constitucional, como era el del general Perón. Y dentro de ese contexto se produjo la famosa Revolución Libertadora. O sea, no es un tema de que la Revolución Libertadora fue un problema político interno. Obedeció a un contexto internacional. Y ese contexto internacional se dio en plena Guerra Fría. Y 1956 era el sumum de ese momento histórico en el mundo. Ahí termina una etapa y empieza otra. Dentro de esa etapa está insertada nuestra historia. Esta historia que protagonizó Perón. Porque Perón es el único protagonista de esta historia. Yo soy solamente un relator ocasional, un partícipe, digamos, intrascendente. El gran personaje de aquí es Perón. Y entonces yo llego ahí a ver a ese hombre en el exilio, arrinconado por esa fuerza que lo condicionó a todo el continente. Y entonces, ese día, el 8 de marzo de 1956, comienza la historia que les voy a contar ahora tomando mate. Como les decía, y ahora viene aquí lo fundamental de este día. Habíamos estado toda la noche frente al canal de Panamá, en el barco italiano que yo les dije que venía navegando hacia Panamá. A la madrugada, como a eso de las 4 de la mañana, nos preparamos para entrar al canal
atravesar las esclusas, el lago Gatún. En Panamá no hay puerto, en Panamá para la flota que viene del Pacífico. Y atravesamos todo el lago, más o menos llegamos a Colón, que era el puerto atravesar todo el canal de Panamá, llegamos a Colón como a las 12 del día. Pero Perón estaba en Panamá, en la ciudad de Panamá, o sea que tenía que regresar casi 100 kilómetros para ir a ver a Perón, que estaba en Panamá, en la ciudad de Panamá, no Colón. Colón era en el Pacífico o en el Caribe, y yo tenía que volver otra vez al Pacífico. Bueno, bajo, agarro mi valija y una valijita de cartón, una valijita para estar 3 o 4 días, 2 días, no sé qué. El objeto era mi misión, mi modesta misión, era tratar de hablar con Perón, tratar de que nos diera directivas, que nos diera orientación, a ver cómo continuaba eso. Cada día más gente había en la cárcel, ya habían fusilado en León Suárez a los muchachos que fusilaron en el basural de León Suárez, así que la cosa estaba, en Argentina estaba muy difícil. Entonces el objeto era, o sea, no se sabía, no sabíamos qué hacer, no sabía la gente qué hacer. Y bueno, yo iba con el objeto de decirle a Perón a ver que nos diera dirigente, nos diera algunas directivas, que nos diera algunas cartas, que en fin, que nos orientara, porque estábamos en banda todos, el país estaba en banda, tomado por la fuerza. Ya la Junta había sido reconocida por Estados Unidos como gobierno, o sea que había muy poco que hacer. Empezó a apretar más, cada vez más gente en la cárcel, cada vez fusilamientos, cada vez más presión. Empezaron a cerrar fábricas, en fin, ya esa historia ya la conocen, no se la voy a contar. En Panamá, pregunto, ¿cómo puedo hacer para ir a Panamá? Y sí, solamente puede ir, esperar el tren mañana, un tren que va por la costa del Canal, o si no, irse en un taxi. Salía así afuera del puerto, miles de taxis. Cuando me dieron con la valija, creían que yo era un tipo que andaba buscando, qué sé yo, un hotelito o alguna cosa me ofrecían irme, pasaban los taxis, paraban, se bajaban los tipos y los queríamos llevar donde hay muchachas muy bonitas, que los estén esperando, hay un cabaret aquí. No, yo decía, yo quiero ir a la ciudad de Panamá, quiero encontrar a alguien que sepa dónde vive Perón, dónde está Perón. No, nosotros no sabemos. Sabemos que está, pero no sabemos. Hasta que encontré un tipo, un taxista, un morenito, me dijo, yo sé dónde está el señor Perón, en Panamá. Yo lo llevo. Me cobró $25 y salimos a Panamá. Salimos por una carretera, por la selva, atravesando la selva, a costa del canal, hasta la ciudad de Panamá, a donde supuestamente este muchacho, este chofer de taxi, sabía dónde vivía Perón. Efectivamente, el tipo sabía, me llevó a un barrio residencial, imagínate, el trópico, un calorón terrible. Entramos por una calle toda cubierta de los costados de naranjos, plantas de naranjos, lleno de naranjos, un lugar muy bonito. Barrio de medio pelo, con unas casitas tipo californianas, de Texas. De repente paramos en un lugar y dice, aquí va el que le da el pelón. Una cosa, una casita, como diríamos, qué sé yo, una casita, un chalecito ahí, un jardincito. Bajé, cuando agarré la valija, le pagué, chau, a golpear la puerta. Tum. La casa de Perón, donde vivía el tirano depuesto, el tirano prófugo, como decían los libertadores. Golpeó la puerta, al ratito abren un
peladito con ojito de quiz, así dice, sí señor. Digo, buenos días, buenas tardes, aquí vive el general Perón. Sí, 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 dice. Mire, yo vengo de Argentina, soy de Arano, bla, 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 bla. Le cuento, así en un minuto. Dice, bueno, espera un momentito. Yo estaba temblando porque estaba frente al ser o no ser. Un momento muy duro, muy difícil, no hay palabras que puedan explicar este estado emocional que se sentía en ese momento, que yo sentía en ese momento. Yo giraban por mi cabeza miles de ideas. Me acordaba de Perón con 1 millón de gente en Plaza de Mayo. Y ahí estaba, en esa casita, en esa miseria prácticamente. De repente se abre la puerta otra vez y aparece otra vez el peladito que era el que había sido chofer del general Isaac Giraberti. Me dice, pase, dice, el general lo va a tener en un momento. Me corrió un frío por la espalda como una cosa muy difícil, una emoción, todavía en este momento lo siento, la sensación de... Pasé una salita, un living pequeño, un sillón, acá una mesita en el medio y una puerta acá con un pasillo, una puerta chiquita acá, una pared, un cuadrito, una cosa, y acá otra cosa, y salía un olor como a tallarines, a comida de acá, que se ve que era la cocina, un sillón acá, una cosa muy modesta, pero muy modesta. Me siento ahí, temblando. Entonces viene este señor, este muchacho, y se sienta al lado y dice, ¿qué tal? ¿Y usted? Cuénteme de dónde viene. Y entonces le cuento que venía de Lanús, que venía de la Argentina, ¿y en qué vino? Acabo de llevar en el barco, un barco italiano a Colón y acabo de llegar acá. En fin, vengo a ver si puedo hablar con el general. No sabía ni qué decirle al muchacho. No estaba emocionado, estaba asustado, por decirlo de alguna forma. O sea, no podía creer que yo estaba en ese lugar y que me habían abierto la puerta y que iba a venir Perón a... No lo podía concebir. O sea, es muy difícil entender esto si no se ha vivido. Muy difícil, yo lo entiendo. De repente que estamos, así le estaba explicando yo cómo estaba la situación, no sé qué, el oficialamiento, y de repente se ilumina la sala, se ilumina la sala. ¡Ah, qué bárbaro! Perón, así muerto de risa, y me da un abrazo, se avanza así, me da un abrazo. ¡Qué bárbaro! Bienvenido, me dice, hijo, siéntese. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué cosa increíble! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Cuénteme, qué bueno, gracias por haber venido a verme. No podía hablar, yo no podía hablar, no sabía qué decirle. General, yo vengo de Lanús, mire, quería sacar papeles de la valija, quería mostrarle las cartas. Tranquilícese, dice, cuénteme cómo está la cosa por allá. Dice, porque yo acá no sé nada, dice, me tienen cercado. No recibo cartas, no les puedo enviar cartas a nadie porque no les llegan. Cuénteme cómo es la cosa. Tranquilícese y cuénteme cómo es que usted vino. ¿Cómo vino? Cuénteme.
con esa paternalidad, con esa voz profunda, con esa ternura de muchacho argentino, porque Perón era un muchacho argentino. Bueno, me recompuse, me dio confianza ese hombre que era un ser humano igual que yo, que era un... Ahora les voy a contar qué sucedió ese día. Déjenme tomar un poco de aire, porque lo he recordado con tanta precisión todo que la emoción me ha superado. Así que perdonen un minuto, me voy a tomar un momento de descanso. Estuve más de 3 horas con el general. Sí, más de 3 horas, porque me fui como a las 4 de la tarde de ahí. ¿Qué no hablamos? ¿Qué no me preguntó? ¿Qué no le dije? Al ratito de estar hablando con él, me olvidé que era Perón. Era tan extraordinario Perón que hacía que uno se sintiera un igual. Volví a retomar el hilo, le conté todo lo que estaba sucediendo. Era la primera vez que lo oía de boca de alguien la realidad de lo que estaba sucediendo. Hacía solamente una semana habían estado unos jugadores que habían ido a México, habían hecho una escala en Panamá y habían estado conversando con él, pero desde otro ámbito. Me acuerdo que uno de los que me acuerdo de su nombre era Mauriño, pero no tenía pero no tenía el verdadero noción exacta de lo que estaba sucediendo. Le conté lo que nos había ocurrido en Herli, en Avellaneda. Él se había enterado de los fusilamientos ya, pero muy, digamos, no en profundidad, como información. Sabía que estaba la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales presos. En fin, son unos bárbaros, me acuerdo que me dijo, son unos bárbaros y van a destruirlo todo. Me dejó hablar, me sentó frente a mí y me escuchó con una atención que es increíble, hoy que lo recuerdo en la distancia, es increíble, con el silencio y con la atención así puesto para adelante, así, escuchándome. Después que le conté todo, minuciosamente como una confidencia, como una confesión, comenzó a hablarme. ¿Qué no me dijo? ¿Qué cosas no dijo Perón ese día en Panamá? Pero lo concreto de todo esto, porque eso es lo que rescata a uno en el tiempo, lo concreto es cuando yo le dije, bueno, ¿y usted qué piensa hacer ahora? Me dijo. ¿Qué piensa hacer ahora? Bueno, le dije, vea, general, de todo lo que yo le he dicho, más o menos usted tiene una idea, un panorama, la ansiedad que tienen los muchachos, la gente no sabe qué hacer, entonces quieren directivas, quieren a ver que se les mande, usted les mande, que me dé alguna sugerencia, alguna carta, alguna cosa de presentación, que vea a alguien que hagamos algo, cómo continúa esto.
Y yo con eso que usted me dé, si es que me hace el favor, yo vuelvo allá y si me reúno con todos los muchachos y con otros más que yo no alcancé a reunirme, y le llevo, en fin, su directiva, lo que usted me diga. Se rió y me dio la cabeza. Así que piensa usted volver, me dijo. Y sí, le digo yo, es lo que a eso vine. Vea, hijo, me dice, yo a usted no lo necesito allá. Yo a usted lo necesito acá. Acá, digo. Bueno, no acá. En Venezuela. Venezuela me sonó como una cosa que venía de otra galaxia, que en Venezuela. Sí, le voy a explicar por qué, dice. Usted tiene todos los contactos y la gente que usted conoce tiene todos los contactos que yo no tengo. Si yo tengo algún contacto y mando cualquier cosa a Buenos Aires, no le llega a nadie. Antes que llegue estos bárbaros, tienen controlado el correo, tienen controlado las comunicaciones, todo, no les llega. En cambio, usted conoce a las bases, usted tiene contacto que yo no tengo. Usted conoce a las bases. A esa gente es la que hay que decirle lo que hay que hacer, hay que mandarle las directivas, hay que mandarle las orientaciones. A esa es la gente que a mí me interesa en este momento llegar. Yo he escrito un libro, La fuerza del derecho de las bestias, que lo he publicado acá, me lo robaron, el original primero me mandó no sé quién, los servicios secretos o no sé dónde, con el pretexto de que me lo iban a publicar, me lo robaron, tuve que volver a reescribirlo. Dice, pero todas las directivas que la gente necesita, que el pueblo necesita, yo no se las puedo hacer llegar. Pero usted tiene la llave. Usted tiene el secreto que yo necesito. Dije, por hoy es demasiado esto, dice, déjeme pensar, dije, déjeme pensar. Dice, vamos a seguir viéndonos mañana. Mañana déjeme pensar un poco, déjeme ordenarme un poco, porque esto es todo muy de improviso todo y yo quiero tratar de ordenarme un poco para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero lo que tengo bien seguro es que usted es muy útil fuera de Argentina, no en Argentina. Pero general yo no me diga nada ahora. Mañana vamos a hablar de eso. Aquí voy a cortar esta historia. Si no se va a hacer muy engorrosa entenderla. La próxima historia que les voy a contar es la continuidad de este encuentro. El encuentro no tiene explicación, yo no tengo la capacidad del esplendor que significa narrar ese encuentro con Perón como realmente fue. Le cuento modestamente mi manera, cómo lo sentí, cómo lo vi, cómo lo pasé. Pero bueno, esa es la verdad. En el próximo video les voy a contar las conclusiones de ese primer encuentro, qué es lo que sucedió con ese yo lo necesito acá y no allá, el significado de lo que Perón después pensó y me dio como directiva. Les voy a mostrar la carta que él me da como presentación para que me encuentre con una determinada persona en Venezuela. En fin, después seguimos con esta historia. Les agradezco mucho que me hayan prestado mucha atención porque esto es mucho más importante. Y no se olviden que el protagonista de todas estas historias no soy yo. Yo solamente relato lo que sucedió. El verdadero protagonista es Perón. Eso no hay que olvidarlo nunca. Es muy importante. Gracias.